En este video hablaremos acerca de la Revolución Cultural China, dada entre los años de 1966 y 1976. Las significancias que esta revolución tuvo, las repercusiones y cómo se dio todo un movimiento sociopolítico alrededor de las artes, específicamente de la música, o sea, de la ópera china, para que sirviera a los juegos del poder que se veían a través de la década del 60 y del 70 en este país. Antes de que procedamos a hablar de la revolución cultural y del impacto de las políticas revisionistas de las artes, más específicamente de la música y más aún de la ópera, expondremos los antecedentes de estas directivas. Desde el establecimiento de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949, el líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, se caracterizó por implementar políticas y programas impopulares pero eficientes, al menos para los intereses del partido. Un ejemplo de estas políticas y programas aplicadas por el líder puede ser el movimiento de las 100 flores, el cual se comprendió desde la idea de considerar diferentes opiniones para que China pudiera ser gobernada. Otro de ellos puede ser el movimiento antiderechista, que es claramente una idea represiva acerca de los lineamientos que deben seguir al país. En este orden de ideas, y en el año de 1958, Mao lanzó la política del gran salto hacia adelante como un modelo revisionista mediante el cual se pasaba el desarrollo de la industria pesada hacia la agricultura colectivizada. Este modelo tuvo una gran repercusión en la agricultura china. Sin embargo, algunos líderes del partido, entre los cuales se cuenta el mismo Mao, en lugar de aceptar el crecimiento que estaba teniendo la economía del país en una manera estable y continua, consideraron que podía acelerarse este mismo y establecieron metas completamente irreales, lo cual terminó siendo un desastre que se vio reflejado en las bajas producciones agrícolas. Este fenómeno se conoció y se conoce actualmente como la Gran Hambruna China o los 3 años de Gran Hambruna, con cifras tales como 5 millones de muertos en el periodo establecido. Esta terrible administración causó finalmente que Mao Zedong perdiera el poder de la República Popular China. En este contexto se ubica la Revolución Cultural, iniciada en 1966 por la directiva de Mao Zedong, es decir, del líder del Partido Comunista Chino, más no del presidente de la República Popular China. En 1966 hubo un cambio en los lineamientos políticos aplicados a la cultura. Todo esto en el marco de lo que sería conocido como la Gran Revolución Cultural Proletaria. En 1966, Mao designa a Yang Qing, su cuarta y última esposa, como directora artística de la Gran Revolución Cultural China. Ella, junto a Zhang Junqiao, alcalde de Shanghái, y Yao Wenyuan y Wang Hongwen, integran un grupo político que posteriormente sería conocido como la Banda de los Cuatro. Esta agrupación se convirtió en uno de los brazos políticos más fuertes de Mao durante la Revolución Cultural. Durante los 10 años que duró la Revolución Cultural, la Banda de los Cuatro se encargó de promover una política antifeudal y antiburguesa, adoptando medidas que condenaban los contenidos de muchas manifestaciones de creación artística. Una de las manifestaciones más afectadas fue la ópera, la cual fue asociada con el antiguo régimen feudal. En contraposición, Yang Qing y la Banda de los Cuatro promovieron un nuevo modelo de ópera, el cual pasaría a representar los ideales del partido. A diferencia de la ópera tradicional, cuyas historias, en su mayoría, se enfocaban en un pasado remoto intrínsecamente ligado en muchos casos con la fantasía, este nuevo modelo de ópera revolucionaria pasó a representar historias de la China reciente, cambiando personajes vigentes en la ópera tradicional, como emperadores, reyes, generales, cancilleres y doncellas,
por personajes del común, héroes de la cotidianidad, tales como obreros, aldeanos y soldados. Además, describían la lucha determinante del pueblo chino contra los enemigos internos y externos, y glorificaban la cercana cooperación entre el Ejército Popular de Liberación y la gente del común, haciendo énfasis en el rol de Mao y sus pensamientos como pilar de la victoria socialista. Estas óperas revolucionarias fueron ejes de trabajo. Pasaron a personificar la vida cultural y creativa durante la Revolución Cultural China. Eran tan diversificadas que se podían adquirir en LPs. Adicional, eran parte de los utensilios de la cotidianidad, en pósters, la porcelana, las cajetillas de los cigarrillos, entre otros. Es decir, hacían parte de la cotidianidad, hacían parte de la construcción social. Uno de los elementos principales de la Revolución Cultural China eran los modelos de trabajo, los cuales eran modelos de creación artística que no netamente eran aplicables a la ópera, sino también al ballet y a los trabajos sinfónicos. El objetivo de estos modelos de trabajo era poder masificar los ideales de Mao Zedong. Estos modelos eran ampliamente populares. Se podían encontrar en las escuelas, en los espacios de trabajo, en los espacios de recreación. Estos modelos eran la base también para lo que se reproducía en las radios. Era altamente diversificado por este medio. Estos modelos es pertinente mencionar que eran la base de la enseñanza musical de la época. La teoría oficial dicta que la revolución cultural implicó un momento de crisis dentro de la creación artística en China. Además, se dice que la ópera revolucionaria rompió con la tradición operática que se venía gestando desde el siglo XIII. No obstante, podemos ver cómo muchos elementos de esta tradición operática china, sumados a elementos de la tradición musical foránea, principalmente europea, hicieron parte dentro del desarrollo de este nuevo modelo de ópera revolucionaria. En las décadas posteriores a la Revolución Cultural fue muy común afirmar que ésta había implicado una pausa importante en el desarrollo de la tradición operática china, y por lo tanto, la ópera china nunca podría volver a ser lo que alguna vez fue. No obstante, a criterio de muchos investigadores modernos como la sinóloga alemana Barbara Mittler, la ópera china nunca llegó a ser en toda su historia lo que alguna vez debió ser. La primera manifestación operática importante de la que se tiene registro surgió en el siglo XIII, con el nombre de Seiyu. El Seiyu, en principio, no era más que una mezcla de diferentes muestras artísticas, tales como el canto, la recitación, la danza y la acrobacia, entre otras. En los siglos posteriores, un sinnúmero de estilos locales llegaron a influir en el desarrollo de la tradición operática china. Destacan la ópera Kun, surgida en el sur de China en el siglo XVI. Este estilo llegó a ser el preferido de varios literatos y miembros de la aristocracia. También el Banzi Qiang, un estilo que surgió para la misma época y logró consolidarse como el estilo preferido de la clase popular, logrando su mayor grado de difusión en el norte, entre los siglos XVII y XVIII. No obstante, es, según la tradición, a finales del siglo XVIII que se logra consolidar el estilo que por excelencia vendría a representar la tradición operática china, la ópera de Pekín. Se dice que este nuevo estilo surgió en el año de 1790, cuando el emperador Qianlong de la dinastía Qing, quien era un amante del arte, llevó a cabo unas celebraciones para las cuales llamó a grupos operáticos locales de todas partes de China. Se entiende entonces que la ópera de Pekín no es más que el resultado de la mezcla
de una serie de estilos regionales que tuvieron contacto en un momento en específico de la historia de China. A partir de estos datos, se puede concluir que la tradición de la ópera china no es más que algo sintético, puesto que en realidad es el fruto de una serie de reformas y revoluciones que se sucedieron de forma constante en los últimos siglos. Ni siquiera es posible hablar de una estructura fija, puesto que la ópera china hasta entonces nunca había sido fruto del trabajo de un compositor o creador en específico. Más bien, estaba basada en un repertorio de patrones melódicos y rítmicos que se podían cambiar de lugar a criterio de los intérpretes. Por lo tanto, no deberíamos esperar que la ópera china fuese en algún momento de su historia una cosa o la otra en específico. Los modelos operáticos promovidos durante la Revolución Cultural no deberían ser vistos entonces como un ejemplo de ruptura con la tradición. Por el contrario, deberían ser vistos como un elemento natural dentro de la evolución de la tradición operática. Tradicionalmente, cada aspecto artístico vigente en la ópera de Pekín debía servir a un fin didáctico, algo que podemos ver como elemento crucial dentro de la estructura de las óperas revolucionarias en sus fines propagandísticos. Es posible ver fenómenos como la sobredeterminación, es decir, la insistencia en presentar una idea por medio de la simbología existente. Esta simbología podía ir desde el maquillaje hasta los patrones de recitación y las gesticulaciones. Por ejemplo, un trastabilleo y una pose poco erguida para los personajes malos y una pose erguida y fuerte para los personajes buenos o heroicos. También una risa malvada o una risa inteligente, dependiendo del personaje en cuestión. Siendo posible entonces distinguir al enemigo y al héroe de la historia desde su primera aparición, algo común tanto en la tradición operática como en la moderna ópera revolucionaria. Otro elemento importante en la ópera china, tanto revolucionaria como tradicional, es la percusión. En la ópera tradicional, la percusión acompaña cada momento en escena, desde las batallas hasta el destellar de un ojo. La percusión reflejaba entonces elementos como el choque de espadas o el balanceo de un bote sobre el agua, que podían hacer o no parte directa de la escena. También podían acompañar los movimientos de los actores y sus emociones. También se puede ver en la ópera revolucionaria el uso de los dos modos tradicionales, Erwan y Shipi, entre otros. Por ejemplo, el Erwan suele ser usado para momentos de reflexión y reminiscencia. No obstante, también puede ser usado en los momentos en los que aparece el héroe en escena. Aquí podemos ver al protagonista y héroe de la ópera Taking Tiger Mountain by Strategy, Yang Xirong, mientras escala la montaña usando el modo Erwan al entrar en escena. Para musicalizar las películas basadas en óperas, oficialmente se contrató a un número de compositores experimentados que trabajarían colectivamente con un grupo de estudiantes de composición. Estos elaboraron una serie de scores que claramente muestran nexos entre la estética musical china y la estética musical occidental.
Es importante aclarar que al exponer todas estas evidencias no pretendemos ignorar las historias de sufrimiento que se desprendieron de la revolución cultural. No obstante, es importante recalcar el hecho de que gracias a los modelos de trabajo, muchos estilos musicales y artísticos en general que hasta ahora habían sido ignorados lograron tener una difusión masiva. Incluso podría decirse, irónicamente, que de no haber sido por los modelos de trabajo, la ópera tradicional podría haberse estancado y podría no haber tenido el grado de popularidad que ganó en los años posteriores a la Revolución Cultural. Los reformistas que sucedieron a Mao intentaron a toda costa olvidar los modelos de trabajo y restaurar la cultura de la nación. No obstante, todo fue en vano. Los modelos de trabajo por sí mismos lograron ganar un nivel de popularidad increíble a partir de los 80s, que escaló a niveles aún mayores a partir de los 90s, siendo hoy en día parte de la tradición cultural china.